días para todos. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles este trabajo de investigación que se titula Después de Iota, retos en el manejo de las aguas residuales, agua potable y manejo de los residuos sólidos en Providencia y Santa Catalina, en el marco de la sesión de gestión ambiental y clima. Y tuvo la contribución de la doctora Carolina Velázquez, la doctora Adriana Santos y mi persona, que es Eliana Dosa. Entonces, como antecedentes o los hechos que motivaron a realizar esta investigación es el desastre ocurrido en Providencia y Santa Catalina a partir, pues, o luego del paso del huracán Iota que se dio en el mes de noviembre del año 2020 y que destruyó el 98% de la infraestructura. Pero adicional a eso, a partir del desastre se generó una gran cantidad de toneladas de escombros o todo tipo de residuos. También se vieron afectadas las zonas que se inundaron porque los pozos sépticos se rebosaron, entonces estas zonas se contaminaron y adicionalmente la planta de tratamiento de agua potable de Providencia tuvo ciertas afectaciones en su infraestructura y también en su parte eléctrica. A partir de esto, entonces se formuló un proyecto grande en donde se buscaba fortalecer la gestión de riesgos a partir de la generación de conocimiento e innovación. Y como una cápsula de esto estaba una actividad del análisis integral y diferencial post-desastres de los efectos socioambientales, económicos y la respuesta comunitaria. Desde mi parte lideré el componente de saneamiento básico y el área de estudio, pues como ya les he venido dando algunas pistas, es el municipio de Providencia y Santa Catalina, que hace parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en el Mar Caribe, y que por su posición geográfica tiene una alta probabilidad de que se vea afectados por las trayectorias de los huracanes. Pero adicional a eso, ese es un territorio que desde hace más de 400 años es habitado por un pueblo raizal. Para la metodología de esta investigación se utilizó una metodología mixta en donde se hicieron entrevistas semiestructuradas y el análisis de una encuesta que realizó la Veeduría Cívica de Providencia y la cual nos dio la autorización de que pudiéramos hacer el análisis de esas 230 encuestas. ¿Y para qué? Para 3 fases. Previo al desastre, en la respuesta y en la reconstrucción. Queríamos conocer cuáles eran las condiciones antes del saneamiento básico, cómo fueron en la respuesta y qué pasó en la reconstrucción de Providencia. Se hizo una revisión de estudios en las islas del Caribe y en otras islas. La solicitud o la recopilación de información secundaria se hizo a partir de solicitudes a instituciones, pero adicional se hizo una búsqueda en la web de informes y proyectos que se generaron como en el marco de todo este desastre. Para la recopilación de la información primaria se hicieron entrevistas semiestructuradas y el análisis de la información fue a partir de las encuestas y de las entrevistas en donde se le da la voz a los participantes a partir de citas textuales de los que ellos mencionan. En cuanto a la recopilación de la información primaria, se hizo un taller de participación institucional y comunitario en donde se tenían unas preguntas bases, al igual que en las entrevistas semiestructuradas que estaban guiadas en cómo se garantizó el abastecimiento de agua durante y post desastres, cuál fue el manejo de los residuos sólidos y cuál fue el manejo de las aguas residuales. En total se realizaron 12 entrevistas a 6 actores comunitarios y 6 actores institucionales u operarios de la planta de tratamiento de agua residual y de agua potable. Entonces, previamente en el componente de agua potable en Providencia vemos que una de las principales fuentes de abastecimiento es el agua del embalse Freshwater. Sin embargo, antes no contaba con un permiso de concesión de aguas y por procesos de sedimentación la capacidad de almacenamiento del embalse había disminuido. En cuanto a la cobertura del acueducto, tenemos, según cifras del DANE, que era del 82.4%,
pero ese servicio tampoco tenía ni la mejor calidad ni era continuo. Por lo tanto, la comunidad también como una práctica tradicional y cultural tenían cisternas de almacenamiento de agua que las llenaban en la temporada de lluvia para poder ser utilizadas en la temporada de sequía. Esas cisternas también en la respuesta cumplieron un rol de protección. En las entrevistas, algunos actores nos comentaban que aquellas personas que no tenían un espacio seguro en su casa o el baño que fue de pronto otra de las áreas que sirvió para resguardarse, se resguardaron en las cisternas y de esta forma pudieron salvaguardar sus vidas. Pero entonces, en la respuesta, también en los primeros días se instalaron unas plantas desalinizadoras por medio de la Cruz Roja. Esas trataban el agua del embalse, que era transportada por medio de carro tanques y llenaba unos tanques de almacenamiento alrededor de la isla. Sin embargo, también al principio no había como una distribución equitativa del agua debido a que habían zonas de difícil acceso aún. En cuanto a la reconstrucción dentro del plan de acción específico, se tenía en cuenta la línea de agua potable, se hicieron varias actividades para potencializar la planta, para hacer el dragado del embalse, para instalar unas plantas desalinizadoras. ¿Eso por qué? Porque hubo un aumento poblacional desmesurado, la reconstrucción necesitaba agua, las personas que llegaron a hacer la reconstrucción también, y esas plantas desalinizadoras llegaron a apoyar el abastecimiento. Pero una de las problemáticas evidenciadas en la reconstrucción es que algunas de las cisternas fueron destruidas y no se volvieron a reconstruir. Eso afectando una práctica que se tiene pues desde hace muchos años para el almacenamiento de agua en temporada de lluvias y su posterior uso en la temporada de sequías. En cuanto al tema de aguas residuales, la cobertura de alcantarillado únicamente está para la isla de Santa Catalina. En Providencia, si bien antes se habían hecho proyectos, se tenía una red de alcantarillado instalada, una planta de tratamiento, estas siempre fueron inoperantes y las personas tenían soluciones individuales, como pozos sépticos. Esos pozos eran unos pozos tradicionales que constaban de 2 o 3 compartimentos, no tenían fondo y tenían algunos filtros, algunos con concha de coco, con grava, algunos pues un poco más tecnificados con carbón activado, pero entonces ya cuando pasa el desastre, en la respuesta para el tema de la higiene fue la instalación de baños alrededor de la isla y se vio la necesidad de instalar una planta de tratamiento de aguas residuales para esos baños. La planta de tratamiento que se instaló únicamente es para tratar el agua de los baños móviles. Y ya en la reconstrucción, para tener el cumplimiento de la norma técnica colombiana de fontanería, se hicieron unos diseños de pozos sépticos, un diseño para las viviendas tipo 2 y tipo 4 y otros diseños para las viviendas tipo VAL, que son viviendas ajustadas a lotes. ¿Qué sucedió? Estos nuevos sistemas instalados tuvieron muchos problemas, la comunidad empezó a tener quejas o a interponer quejas porque tenían rebosamientos. Ahí entró Coralina a hacer visitas e identificó que sí, que habían ciertos sistemas que no estaban cumpliendo y que se les tenían que hacer las adecuaciones necesarias. Y para el tema de los residuos sólidos, previo al huracán, la gestión de los residuos se hacía conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos que fue adoptado en el año 2016 y su disposición final era en el relleno Blue Lizard. ¿Qué sucede? El relleno Blue Lizard ya había cumplido su vida útil desde el año 2010. En este no se tenía un lugar para residuos de reconstrucción, en este plan no se contemplaba, y para residuos especiales únicamente había una persona que hacía el aprovechamiento de estos recursos. Y lo que hacía es que iba al relleno, se llevaba los residuos especiales y esos residuos él los mandaba al interior, a Barranquilla o Cartagena. Ya en la respuesta, debido a la magnitud de residuos que se generaron,
Se establecieron 4 puntos de acopio temporal. 3 eran en áreas privadas y 1 en área pública. 1 privado en Quiam, otro privado en el sector de San Felipe y 2 en el sector de Madbin. En Madbin había un predio privado y otro predio público. Y al principio se trató de hacer una buena separación, cada uno de los predios para un tipo de residuos, pero luego de 3 meses se empezaron a mezclar los residuos en estos puntos de acopio temporal. Ya en el proceso de reconstrucción, actualmente sigue en vigencia el PEGIR del 2016, pero existe una gran problemática. A marzo de 2023, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hizo un recorrido por la isla, identificando 326 sitios de intervención, es decir, sitios donde están dispuestos residuos sólidos que están mal gestionados, y en el recorrido realizado en octubre de 2023, en la salida de campos, identificó que todavía habían 20 de estos sitios de intervención y que el punto de acopio temporal de predio público en Madbin estaba ocasionando problemas a la población, tanto problemas económicos como problemas a la salud. Hay algunas posadas en ese sector y las personas no reservan en esos lugares por la afectación visual que tienen esos residuos. Pues acá están como un ponderado del tipo de generador de residuos. Se tienen de vivienda en mayor proporción, luego hay unos residuos no identificados que están en sitios pues dispuestos alrededor de la isla, de comercio, hoteles, y los tipos de residuos que podemos encontrar son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de reconstrucción, residuos no aprovechables y aprovechables. Finalmente, entonces, a partir de esta investigación, se dan como unos lineamientos, como unas priorizaciones que se pueden tener en cuenta en la política pública, como priorizar el conocimiento local en las prácticas de almacenamiento del agua, priorizar la elaboración de un plan de gestión de riesgo de desastres en la planta de potabilización de agua, la articulación del conocimiento local con el conocimiento técnico, y también priorizar sitios como puntos de acopio temporal en caso de un eventual evento de desastre. Como conclusiones tenemos que la vulnerabilidad preexistente que existía pues como en la prestación de los servicios hizo que eso se potencializara más en el evento de desastre, y si bien pues se realizaron ciertas acciones, pues se invirtió mucho dinero, hay avances en cuanto a los servicios públicos, también hay todavía la existencia de problemáticas en el manejo de los residuos. Las personas tienen de pronto una perspectiva de inseguridad en la calidad del agua que viene de la planta de tratamiento, y adicional, cambiar los sistemas de tratamiento de aguas residuales que utilizaban anteriormente sin una capacitación previa a cada persona, el conocimiento del mantenimiento, que eso pues acarrea de pronto un costo económico adicional, también es una de las problemáticas que se evidencia finalmente en esa investigación. Muchas gracias.